Ya tenemos en línea a nuestro hermano evangelista Rafael Caro Saravia desde Caracas, Venezuela. Para el Ecuador y las naciones nos trae el mensaje de la palabra del Señor. Le agradecemos su colaboración y le damos el cambio. Lo escuchamos, mi hermano Rafael. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar por las ondas de Luciana Radio TV para predicar la palabra. Dios me lo bendiga grandemente y muy buenos días a todos mis hermanos y a mis hermanas que nos escuchan por las ondas de Luciana Radio TV. Que Dios me lo bendiga grandemente. Vamos a estar predicando la palabra y vamos a irnos a la palabra de Dios. En el libro de Hebreos dice la palabra de Dios. Vamos a hablar de las finanzas. Todo lo que es dinero. Es importante ser administradores de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hablar la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Así ya se ha orado previamente por esta predicación en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 13:5, dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y esta predicación lleva por título Los buenos administradores de Cristo. Es de suma importancia ser buenos administradores de Cristo. En muchos tiempos siempre las personas se confrontan cuando hablan de ofrenda y cuando hablan de diezmo. Y es importante saber que hay que tener una buena administración de todo lo que son las finanzas en la iglesia. Siempre se ha visto en algunas partes que siempre cuando se habla de diezmo, se habla de ofrenda, la gente se tiende a alarmar por causa de que dicen que alguien se está llenando mucho el bolsillo o alguien se está muy mal administrando y que eso es una farsa, y eso realmente no es así. Es importante que las personas que van a la iglesia puedan sostener a la iglesia conforme a lo que están asistiendo. ¿Por causa de qué? Todo lo que está en la iglesia, una banca, un micrófono, púlpitos, detergentes para limpiar, la luz, el gas, todo lo que se puede hacer de servicios en la iglesia, eso no es gratis. En todas partes del mundo donde usted quiera ir, siempre que quiera tener comodidad, la comodidad siempre vale, la comodidad siempre cuesta. Ni siquiera cuando usted, por ejemplo, va a un hotel, que de repente va a otra ciudad y necesita, por ejemplo, quedarse en un lugar, no hay ningún hotel que exista en ninguna parte que sea gratis. Todos los hoteles cobran por todos los servicios que dan. Y así es necesario que donde usted quiera, ya sea que vaya a un banco, ya sea que vaya a un hospital, ya sea que vaya a algo que brinda servicios, siempre van a haber gastos. Así también en la iglesia hay siempre gastos. Y entonces por eso dice aquí el apóstol Pablo, cuando hablan: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Una de las cosas que debe saber usted es que Dios no te va a desamparar en ningún momento que estés. Hay veces que puede estar pasando tribulaciones en forma económica, y uno cree que a veces va a pasar, qué sé yo, ese día no va a comer, o esa semana no va a comer, y de repente todo se acumula. Pero yo le digo una cosa: confíe en Dios en el nombre de Cristo Jesús. No hay ningún cristiano que no haya pasado por este tipo de circunstancias donde en algún momento ha tenido escasez y de repente crea que no pueda sufrir ni para su familia, ni crea que puede suplir ni para la iglesia, ni para ninguno. Hay veces que pasan este tipo de tribulación, porque Dios quiere probar si tú eres una persona que está buscándolo a Él por el dinero o lo está buscando porque lo amas. Y es muy diferente cuando alguien quiere buscar de Dios porque hay un dinero de por medio, y es muy diferente cuando alguien está buscando a Dios porque ama a Dios. Es muy diferente. Hay gente que a veces pueden llegar a predicar, incluso cuando se estaba dirigiendo allá abajo a la iglesia, en la iglesia donde estaba anteriormente, cuando estaba de copastor, decían: viene fulano de tal y hay que buscar un dinero para darle la ofrenda al hermano porque viene de lejos. Y es verdad, hay que pagarle los viáticos a esa persona cuando vienen de lejos para que prediquen la palabra. Entonces eso siempre tiene que estar ahí, y hay que siempre estar en el movimiento para poder suplir. Pero hay veces que la persona le puede dar pena porque no suple completamente, o quizás la iglesia no tiene una buena finanza,
Una de las cosas que usted debe saber para tener unas buenas finanzas en la iglesia, en su familia y en todo lo que le rodea, manténgase en movimiento en el trabajo del Señor. Manténgase en movimiento porque es importante el trabajo secular, pero muy importante el trabajo espiritual que se hace para la obra de Dios, porque a eso que nos llamó Dios. Ahí le dice, y hacer discípulo a todas las naciones, un mandato que Dios dio. Y cuando nosotros te estamos haciendo ese mandato, las bendiciones empiezan a fluir, porque estás haciendo lo que primero Dios te mandó a hacer. Cuando tú haces lo primero que Dios te mandó a hacer, va a haber una bendición en tu vida. Cuando hay cosas que están en carencia, pero si primero estás buscando de Dios, si primero estás predicando la palabra de Dios, si primero estás sirviéndolo a Él, Dios suplirá todo. Dice también en el libro de Proverbios 13:11, dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa la aumentará. Es importante recoger con mano laboriosa, no solamente lo que puedas estar trabajando para lo que te autosustenta, sino también con mano laboriosa, siempre extendiendo la mano a aquel que lo necesita por medio de la palabra de Dios. Qué bueno y qué hermoso es lo que llevan buenas nuevas de salvación. Hay personas que cuando llevan la presencia de Dios y predican la palabra de Dios, aquella persona a quien le llevan la palabra puede estar en una tremenda tribulación, un tremendo tormento, pero siempre va a dejar algo bueno, algo hermoso de parte del Espíritu Santo, porque está lleno del Espíritu Santo, porque está lleno de la presencia de Dios. Y no solamente eso, también lleva un sustento. Cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos que siempre cuando se reunían, dicen que habían y se le dieron de comer a 3,000, se le dieron de comer a muchos, y siempre cada vez iba más en aumento y en aumento. No solamente era una palabra, sino también era una palabra y también era algo físico, algo material que se le sustentaba a aquella persona, ya sea que necesitara tanto comer o vestir. Eso es lo importante. La palabra no solamente debe ir sola, sino también debe ir acompañada de algo comestible, para aquella persona que se le está dando la palabra. En la iglesia, en la iglesia hace unos 20 años atrás, mi pastor estaba predicando la palabra de Dios y él comentaba todas estas cosas y él decía, cuando una iglesia no tiene crecimiento es porque a una iglesia le falta oración, pero no todo es oración. Cuando vemos en la palabra de Dios, y él explicaba de que cuando se lleva la palabra también se debe llevar un sustento de forma de comer, de forma de alimentarse, porque eso está en la Biblia. Recuerdo que ese varón cuando recibió la iglesia como con 50 personas y al cabo de un año ya la iglesia tenía ya 200 personas. No solamente era porque había oración, porque era un hombre de oración, y me consta porque era un hombre de oración, mantenía la iglesia en oración, sino que también cuando iba a las casas siempre había ropa que se llevaba, se llevaba comida a esas personas, sea que esas personas se conocieran o no se conocieran, se llevaba la palabra, se sembraba la palabra y se sembraba comida, se sembraba todo eso. Y resulta que esa gente después decían, oye, así sí provoca ser cristiano. Aquí estamos hablando de que cuando hay riquezas en la iglesia, se distribuyan de esta manera adecuadamente. También quiero hablarle de otro pastor, de este pastor, siempre cuando iba en la iglesia, el hombre siempre todo lo que agarraba de diezmo, todo lo que agarraba de ofrenda, y hay que tomar en cuenta de que este pastor del que le quiero hablar, este pastor él tenía una fábrica de calzado que era de él. Y resulta que él decía, yo no necesito el diezmo, no necesito la ofrenda. Entonces todo lo que quedaba de diezmo y de ofrenda, él se lo daba a los músicos, se lo daba al copastor, se lo daba a todos los que estaban en la iglesia. La iglesia, recuerdo que la habían recibido solamente como con 20 personas. Al cabo de unos 4 años, ya esa iglesia pasaba de las 1,000 personas. Obviamente era una persona que era muy recta en todo lo que hacía, era muy correcto en todo lo que hacía, y al cabo de aproximadamente ya 7 años, ya en el estado donde estaba, porque estoy hablando del estado donde estaba, que era el estado Vargas, ya había llegado a 5,000 personas. Entonces, la iglesia crece cuando se hacen las isha, rabacanda, la masella, la masoja. La iglesia crece cuando se hacen las cosas en orden, como dice la palabra de Dios. No solamente es una palabra, sino también en un sustento, en aquello que pueda necesitar aquella persona que quiera vestir, aquella persona que necesite vestir, aquella persona que necesite un calzado, aquella persona que necesite un pago de un alquiler, aquella persona que necesite que de repente que le paguen la cuenta de la luz porque de repente no pudo, por esta semana no pudo,
o de repente una persona que está en un psiquiátrico que necesita una cama. Todo eso lo llegamos a ver en la iglesia. Había un pastor que se desenvolvía de esa manera, un grupo de ministerio que se desenvolvía para todo lo que se necesitaba la iglesia. Y resulta que la iglesia viene siendo ya como un padre y una madre para el alma que necesita. Y cuando se hace de esa manera y la persona también lo siente así, la persona va a amar la iglesia, va a querer la iglesia. Y cuando alguien nombre diezmo y ofrenda, no le va a alarmar lo que dice, porque se está desenvolviendo de esta manera. Y sarrabacanda, la masella, la masoja. Dios quiere que cuando se desenvuelvan las finanzas en la iglesia, se distribuya de una manera correcta. Y una manera correcta es que quede en el pueblo, que quede en la iglesia, que siempre vaya un crecimiento en las personas que están dentro. No solamente de una manera espiritual, sino de una manera física, material también. Eso Dios lo quiere, y eso Dios lo quiere para cada uno de nosotros, porque la Biblia dice, porque pensamientos de bien tengo para ti y no tengo pensamientos de mal. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ahora en primera de Timoteo 6:9, dice la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y en muchas codicias necias y engañosas, y hunden a los hombres en la destrucción y perdición. Aquí podemos ver, recuerdo un hermano, que estas son cosas que se hablan, pero cuando se hablan por medio del Espíritu Santo y se habla de una manera correcta para edificar a la iglesia, la gente va a querer buscar de la palabra de Dios. Había un pastor que conocí, obviamente por cosa de ética ministerial, no se dicen nombres, y este pastor, te recuerdo que llegaba a una casa, llegaba a otra casa, llegaba a otra casa, y él lo que se la pasaba era pidiendo dinero, y se la pasaba pidiendo dinero porque él quería sustentar la iglesia en un lugar muy prestigioso y muy exclusivo. Y yo le dije a ese pastor, mire pastor, cuando Dios llama a una persona, no es necesario que usted esté en un lugar prestigioso y muy privilegiado, que tenga que buscar de desmembrar, de desplumar, de quitarle la lana a las ovejas por mantenerse ahí. Busque una casa pequeña o busque una casa humilde, pero que sea grande, que le va a costar muchísimo más barata que ese local que está en un centro comercial. El hombre no escuchó y siguió así. ¿Y qué ha pasado durante ya aproximadamente unos 10 años? El hombre sigue todavía con las 100 ovejas que tiene y no crece. ¿Y por qué no crece? Porque resulta que para mantener un lugar en un centro comercial, cuando no eres una persona que eres de horas de oración, cuando no eres una persona que te mantienes metida en el fuego del Espíritu Santo, si no lo eres, no vas a crecer. No busque, por ejemplo, tener algo tan sofisticado y verte rodeado de tanto lujo si no hay espiritualidad. Así no se crece. Hay que buscar de la presencia de Dios. Hay que saber que las personas que están ahí necesitan que lo que se está gastando en una broma innecesariamente sea administrado en los feligreses. Y cuando los feligreses puedan ver que el pastor está ministrando como pastor a las ovejas y está siendo dedicado a ellas y no a un local, ellos van a ver que hay una fe que es real. Pero cuando hay personas que buscan de mantenerle un estatus por mantener algún tipo de nivel o un tipo de... y no tiene nada que ver con las cosas de Dios, la iglesia no va a crecer. Y eso es lo que hace que se blasfeme el evangelio. Una de las cosas importantes que la persona tiene que llevar a las almas a Cristo, y llevar las almas a Cristo siempre tiene que vivir rodeado de lo necesario, así como decía en el primer versículo de Hebreos, que decía, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque una persona que no está contento con lo que tiene, porque hay una carencia dentro del corazón de la persona, y si esa persona está dirigiendo una iglesia, vamos a conseguir que las carencias la va a buscar de demostrar y la va a amplificar. Si no tiene cuidado, la va a amplificar esas carencias dentro de la iglesia, y la iglesia no va a crecer. Una de las cosas que debe usted enfocarse en el nombre de Cristo Jesús para que hacer crecer su iglesia, enfóquese en lo que dice la palabra. No hay otra técnica, no hay otra cosa que hacer. Hay que enfocar en lo que dice la palabra. Y siempre Dios añadía a los que habían de ser salvos, pero tiene que enfocarse bien en lo que decía ahí, porque ahí estamos hablando que había palabra, había conocimiento y había también sustento también de lo que necesitaban esas personas, así como cuando el Señor Jesucristo le dice, denle ustedes de comer, claro, porque ahí dice,
Ahí lo explica. Ahí estamos hablando de que en ese tiempo había una bolsa de dinero y, por ejemplo, cuando le dicen denle ustedes comen, era porque había para comprar, pero dice uno de los discípulos, ni 200 denarios alcanzarían para darle de dinero de comer a todas estas personas. Pero lo que está enfocando ahí es que cuando la fe viene pegada de igual manera con el sustento material, físico y espiritual, y está todo ahí condensado, Dios hace grandes maravillas de esta manera, cuando no hay mezquindad entre los hermanos, cuando podemos siempre ver que si tengo, por ejemplo, 10 pares de zapatos y hay un hermano que de repente le hace falta uno y le puedo dar un par de zapatos, y de repente otro hermano que le falta una cama, le puedo dar una cama. Si un hermano de repente le falta una casa, yo tengo 4 casas. Cuando siempre estamos enfocados en quién podemos bendecir, la iglesia crecerá, va a crecer, porque usted está actuando con el sentir del Espíritu Santo. Usted está actuando con el poder del Espíritu Santo y actuando con el Espíritu Santo. Una cosa le digo bien claro en el nombre de Cristo Jesús. Una cosa es ayudar y otra cosa que tiene que tener cuidado. Siempre que se va a bendecir, la persona debe de orar a quién se debe de bendecir. He visto que también en la iglesia también pasa de que cuando una persona está buscando sustento o está buscando una ayuda, hay gente también aprovechada dentro de la iglesia, gente cristiana y gente no cristiana. Y esto siempre lo hay, porque en la viña del Señor esto lo hay. Y hay gente que pueden llegar a criticar las iglesias, pero resulta que la iglesia es como un gran hospital, donde la gente que están ahí son gente rota, necesitan restauración. Y hay gente incluso que están restauradas, pero también todavía necesitan algo de restauración. Así que hay que tener cuidado. Aquí nadie está inmaculado, pero si hacemos las cosas como lo dice la palabra de Dios, obtendremos crecimiento en la palabra de Dios, obtenemos crecimiento en nuestra vida espiritual, obtenemos crecimiento en nuestros familiares, en nuestras vidas, vamos a tener vida y vida en abundancia. Sigue diciendo la palabra de Dios ahora en el libro de Proverbios 23:4 dice, no te jactes por hacer rico, o sea, no te apresures por hacer rico, sé prudente y disierte. Entonces, una persona que siempre anda buscando de la palabra de Dios para enriquecerse, usted se puede dar de cuenta porque no hay crecimiento, pero el que está pendiente de las almas y que de las personas sean restauradas por el Espíritu Santo, usted va a ver un crecimiento en aquellas personas. Hay diferencia, el que quiere crecer monetariamente primero y el que quiere crecer espiritualmente. Si usted crece primeramente espiritual, va a empezar a crecer en todo, pero si primero está buscando riquezas antes que otras cosas, no va a haber un crecimiento, y si lo llega a ver, va a ser muy poco. Entonces hay que tener cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Las riquezas son importantes. Siempre es importante la ofrenda en la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Es importante la finanza para sustento de todo lo que es en la iglesia, siempre y cuando lo haga en este orden, como lo dice la palabra. No todo va para una sola persona, para que una sola persona se enriquezca. No, eso no funciona así. De hecho, cuando estamos en el tiempo, cuando el diezmo se le daba a los levitas no tenían ningún tipo de propiedad ni nada. Ellos solamente ministraban en las obras de Dios y ellos se le daba el diezmo por causa de que ellos eran ministradores de la presencia de Dios a tiempo completo, día y noche, a tiempo completo. Por eso a los levitas se le daba el diezmo. Pero siempre muestra de que hay bendición para el que lo da, pero siempre que se da con la connotación de que se ayuda al pueblo, que se ayuda a los hermanos, que se ayuda a la iglesia, va a haber bendición. El levita es de una manera espiritual aquel pastor que está ministrando en la presencia de Dios. Si no se ve así, simplemente no se podría dar el diezmo porque no tendría la connotación correcta. Pero cuando un ministrador de la palabra de Dios, un levita, pero un levita no por sangre, sino por herencia espiritual, y que se desenvuelve de esta manera, él va a tener bendición, él recibe bendición y va a tener bendición, recibe bendición y da bendición al pueblo por causa de que está viviendo a tiempo completo. Una de las cosas que debe saber,
que una persona que ministra en la presencia de Dios no tiene mentalidad de enriquecerse, no puede tener, porque bíblicamente no es demostrable. No conseguimos a ningún levita completamente millonario, que se esté haciendo millonario por la medio de la obra. Eso no existe en la palabra. Si algo está pasando así, alguien se está enriqueciendo por medio de la palabra a esos niveles tan grandes, simplemente es algo incorrecto, porque eso debe quedar en el pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos con la palabra de Dios, hablando otros versículos más. Dice en el libro de Romanos 13:7, dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hay veces que a veces la iglesia no quiere, yo he visto personas que a veces han dicho, no, nosotros no queremos pagar tal cosa, pero aquí dice la palabra claramente: al que tributo, tributo, y a que todos los servicios se deben de pagar, todo lo que va por la ley se debe de pagar, todo lo que debe darse en la ley se debe pagar. Hay gente que yo he conseguido, incluso a veces, que por el hecho de ser cristianos o que tener una jerarquía cristiana, no quieren pagar luz, no quieren pagar servicios, y eso no es así. Hay que pagar a todo lo que debe ser como lo dice ahí la palabra: al que tributo, tributo, y también lo que es del César, y lo que es de Dios es de Dios. Hay que pagar todo lo que, por el hecho de ser cristiano, no se ponga en esa cuestión con nadie. Pague lo que deba a todo el mundo, lo que deba, páguelo. No, que yo soy cristiano, no, pague en el nombre de Cristo Jesús. El que paga honra a Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría, que es oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Es importante saber que cuando usted es una persona sabia y paga a todo el mundo, la persona lo van a ver como persona sabia. Pero aquella persona que por creer de que es cristiano, porque creer que tiene algo espiritual diferente que los demás, no tiene que pagar algo o no tiene que dar un tributo a lo que toca darle tributo, en lo que es referente a las leyes, usted tiene que asentarse en las leyes en el nombre de Cristo Jesús. Si debe de hacerlo de esa manera correcta, saber que así va a tener bendición y va a ser bien visto al mundo. Es decir, que el mundo lo vea como una persona que paga todas las cosas que debe en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Crónica 29:14, dice así: porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pusiésemos ofrenda voluntaria, cosa semejante? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano damos. Hay personas que pueden decir, no, que esto es mío porque esto me lo dio Dios. No, todo lo que tú has recibido realmente Dios te lo ha dado. Todo lo que tú tienes alrededor, todo lo que puedas ver, todo lo que puedas, cuando tú cierras tus ojos, que no ves nada, eso es de Dios. Y cuando abres tus ojos, todo lo que veas es de Dios. Donde tú pisas, donde tú respiras, el aire que respira, el sol, la fruta, todo lo que te rodea, todo lo que llega a tus manos, todo lo que solamente puedes llegar a ver, todo es de Dios. Una persona tiene que saber que todo es de Dios y somos servidores de Él y vivimos para Él, y para la gloria todo sea para Él, porque de Él es su reino y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Usted tiene que saber y tener claro en el nombre de Cristo Jesús que todo es de Dios, y debemos darle la bendición a Él por causa de que Él bendice nuestras vidas de manera espiritual, material, carnal, física, emocional, y con todo lo que Dios quiere en riquezas, en gloria. Dios te bendice. Si estás buscando de su palabra, si estás haciendo las cosas en orden, si no le debes a nadie, si pagas todas tus cuentas, si le pagas a tu hermano, a tu hermana, si aquel músico y aquella hermana que están ministrando la obra de Dios, si tú estás recibiendo una gran bendición, también bendice a los que están contigo y los que te ayudan en el ministerio. Eso es algo que es una recomendación, porque es como si actuaras como un levita, porque todos los que ministran en la obra de Dios siempre deben ser, si tú eres un pastor, recompensa a tus hermanos y a tus hermanas que ministran siempre, los que están constantemente ahí en forma ministerial. Cuando en la iglesia se hizo esto, la iglesia creció grandemente, no solamente porque se administraban, como le estoy diciendo, en la iglesia, en todo lo que son las finanzas y las ganancias, sino que también en todo lo que era
cuerpo ministerial, tanto las alabanzas, el presbítero, los diáconos, a todos tenían un sustento económico. Y entonces el que servía, no solamente servía porque amaba a Dios, sino que también el pastor bendecía a aquellos hermanos y aquellas hermanas que necesitaban en la obra de Dios. Y la iglesia iba creciendo y creciendo y creciendo. Y fue un crecimiento muy grande que se llegó a ver en la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. No solamente en esta iglesia, sino en las otras iglesias que se practicó lo mismo. Y de hecho la iglesia más grande del mundo, que está en Corea, esa iglesia practica esa manera. Se practica de esa manera porque esto, lo de lo que le estoy hablando, es bíblico. Y para ella terminando, en el nombre de Cristo Jesús, primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, las finanzas son importantes para la iglesia. Es importante también que usted también aporte para su iglesia, pero siempre hágalo con amor, hágalo con cariño. Si se hace de esta manera como se le estoy hablando, usted va a sentir un agrado muy grande en siempre ofrendar para su iglesia, porque lo van a estar haciendo de una manera correcta, conforme a la Biblia. No se estará llenando una persona de todo ese dinero que llega, sino que resulta que el dinero que va a estar ahí va a estar siendo ministrado para ayudarse todos mutuamente en el nombre de Cristo Jesús. El dinero es algo de lo que habla mucho la palabra de Dios, y hay que bendecir las finanzas en el nombre de Cristo Jesús, bendecir a tus hermanos, a tus hermanas en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga a todos tus hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que si te sobran, si tienes cosas que tú sabes que no vas a utilizar, bendice a otros hermanos y hermanas en el nombre de Cristo Jesús. Y haciendo siempre esto, va a haber bendición en tu familia, en tu casa, en tus hogares, porque vas a estar orando por tus hermanos y vas a estar obrando también por tus hermanos, no solamente de palabra, no solamente de oración, sino también de obra, porque Dios nos ama a todos en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Así que muchas bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Muy agradecido, mi querido hermano, muy bien escuchado como siempre desde Caracas, Venezuela, la palabra de Dios para el Ecuador y las naciones. Muy agradecido. Bendiciones. Amén, amén, gloria al Señor. Hemos escuchado al evangelista Rafael Caro Sarabia desde Caracas, Venezuela, predicando palabra de vida eterna, la palabra de Dios.